Hola amigos de la Propiedad Horizontal, mi nombre es José Luis González, soy abogado, docente, catedrático en la Institución Universitaria de Colombia. Quiero darle un saludo muy especial a 100% Propiedad Horizontal y a todos ustedes. Bienvenidos a estos cortos minutos para que resolvamos inquietudes sobre la propiedad horizontal. Nos han llegado muchos interrogantes a nuestros correos, a nuestras redes sociales, entre las cuales encontramos que muchos de los copropietarios nos preguntan, ¿cuáles son las restricciones del decreto 417? 2. Si la Asamblea General Ordinaria se puede hacer con posterioridad. 3. ¿Qué vamos a hacer con los empleados que tenemos en el conjunto? 4. ¿Estamos obligados a pagar las cuotas de administración? Bueno, sea lo primero indicar que las asambleas generales ordinarias que fueron suspendidas por la emergencia sanitaria y no se llevaron a cabo, sí se pueden realizar cuando dentro del mes siguiente a la fecha que el gobierno nacional disponga la terminación de la emergencia sanitaria por el COVID o el coronavirus, como lo conocemos dentro de esta pandemia mundial que ha afectado a nuestro país. Entonces, dentro del mes siguiente lo podemos hacer, así lo establece el decreto 434 del año 2020, que modificó en este aspecto el artículo 422 del Código de Comercio al establecer que la Asamblea General Ordinaria de cualquier sociedad, y recordemos que la propiedad horizontal es una persona jurídica, como lo consagra la ley 675 del 2001, entonces esta asamblea se puede realizar dentro del mes siguiente a la fecha de terminación de la emergencia sanitaria que haya decretado el gobierno nacional. De no hacerse en el mes siguiente, al día siguiente hábil a la terminación de ese mes se puede reunir por derecho propio. Entonces, las asambleas ordinarias que no se puedan hacer de manera no presencial y que no se hicieron, se pueden hacer dentro del mes siguiente. En cuanto a que si estoy obligado a pagar cuotas de administración porque estamos en época de recesión económica por los efectos de esta situación del confinamiento que ha afectado tanto la economía, a profesionales, a independientes, ¿estoy obligado? Claro que estoy obligado, porque es que el pago de la administración es el pago con el cual debo sostener mi propia empresa. Cada copropietario de la propiedad horizontal, cada propietario de una unidad privada es dueño de la persona jurídica denominada propiedad horizontal. O sea, ustedes son dueños de su empresa y ustedes no podrían dejar de pagar las cuotas que se necesita para sostener su empresa. Es más, en esta época se necesita mayor apoyo, porque entonces ¿cómo van a pagar a los señores que nos prestan el servicio de aseo o de seguridad, o a los señores que están incluso colocando en peligro su propia vida para prestarnos estos servicios? Mire que el decreto 417 del 2020, expedido por el gobierno nacional, estableció unas excepciones para las personas que podían circular, entre estos a los empleados de las empresas de seguridad y vigilancia que nos prestan los servicios en la propiedad horizontal, cuyas personas arriesgan su vida y las de su familia. Entonces nosotros, en vez de exaltarlos, estaría mal no permitir o no pagar las cuotas de administración cuando de pronto la empresa que los tiene contratados no va a tener con qué pagarles sus salarios. Entonces tenemos que velar por el pago de las cuotas de administración. Lo mismo para las señoras del aseo, para las personas que nos prestan estos servicios. Mire, estos seres humanos, madres, cabezas de familia, padres, están dándolo todo en esta época de pandemia, arriesgando sus familias, que incluso los invito para que en la próxima asamblea ordinaria que ustedes hagan o en la próxima oportunidad que se reúnan, busquen darles un incentivo en cada copropiedad a estas personas que nos han servido. No pensemos como copropietario ni como residente, pensemos como ser humano. Pensemos que hay personas que están velando por nuestra comodidad, porque muchas veces pensamos en nuestra propia comodidad y en nuestra familia y no pensamos en los seres humanos que nos alrededor están al lado de nosotros. Residentes, ciudadanos que me cuentan y me dicen, mira doctor, resulta que vi una película, me conmovió y hasta lloré con la película. Y yo digo, ¿por qué si hay personas tan sensibles y lloran con una película?
¿por qué no se conmueven con la señora del aseo, con estas personas que nos prestan un servicio? Entonces, a pagar cuota de administración, incluso a velar por ellos, preguntarles está bien, cómo están haciendo, no ignorarlos. Mire, muchas veces este personal es estigmatizado por nosotros, entonces que sea la oportunidad para que recapacitemos. Sí, obligados y mayormente obligados. Tercero, incidencias que tienen que ver con el decreto 417 en el tema de los empleados que tenemos nosotros en las copropiedades. Pues sé que tampoco se está pasando por un buen momento en las copropiedades, precisamente por lo que hemos expuesto, por la recesión económica que nos está afectando. Sin que dejemos de pagar las cuotas de administración, pero tal vez se nos va a bajar un poco el recaudo, que no debería ser. Las personas que de pronto no necesitemos o las personas que podamos disminuir nuestro grupo de personal para tener el menor número de personas y ser flexibles con esas personas, podríamos mandar a las otras personas a unas vacaciones anticipadas. El gobierno distrital y nacional, el Ministerio del Trabajo, por la circular 021 de marzo del 2020, estableció que alguna de las planteamientos o técnicas que se tienen para que ahorremos dinero en las empresas, y la propiedad horizontal como empresa no se escapa a estas reglamentaciones, que podamos enviar los empleados a unas vacaciones anticipadas, y simplemente en la siguiente no vamos a enviarlos a vacaciones. No se les puede dar por terminado el contrato, no vamos a despedir a los empleados, no podemos suspenderles el contrato. Otra cosa es que haya mutuo acuerdo para la suspensión del contrato o que se pida una licencia por parte del mismo empleado. De resto, de manera forzosa, no. Lo único que podría hacer el empleador, digamos de manera unilateral, sería enviarlos a unas vacaciones anticipadas, que de todas maneras se deben pagar esas vacaciones. Simplemente cuando les toque las vacaciones, pues no va a haber necesidad de que se les envíe las vacaciones, porque ya se les anticipó las vacaciones, y es una manera de que las copropiedades y las propiedades horizontales ahorren plata. En cuanto a otras incidencias de los decretos de tipo nacional y distrital, tenemos que incluso el decreto que sacó el gobierno distrital, como desarrollando el 417 del gobierno nacional, que es el decreto 092 del año 2020, estableció las mismas excepciones para que las personas puedan movilizarse, salir de sus domicilios, salir de sus hogares por los productos de primera necesidad. Y por ciertas excepciones dentro de la cadena productiva también se establecen unas adicionales. ¿Cuáles son las adicionales que establece el gobierno distrital? Por ejemplo, cuando yo necesito ir a auxiliar a una persona mayor de 60 años y que esa persona que necesito auxiliar necesita mis servicios técnicos requeridos, especiales, que no lo puede hacer otra persona. Entonces ahí sí yo podría desplazarme desde mi domicilio, desde esa propiedad horizontal, e ir a asistirlo. O porque tenga una mascota en el domicilio de algún familiar y tenga que ir porque es que esa mascota corre peligro. Entonces yo podría desplazarme. Mire que hay unas excepciones adicionales que establece el decreto del distrito. El decreto del distrito, que es el 092, que recogió todas las del 417, pues estableció estas excepciones, y adicionalmente con el decreto 093 se establecen unas nuevas restricciones, entre esas que los copropietarios, las propiedades horizontales, como cualquier ciudadano en común, ya no va a poder comprar licor, las botellas que quiera, sino una sola botella. Los términos de y esto nos interesa mucho a las copropiedades porque muchas tienen diferentes actuaciones administrativas ante las alcaldías locales, ante la segunda instancia, por cerramientos sobre el espacio público, por temas urbanísticos, por perturbaciones. Entonces los términos se congelan hasta el día 13 de abril, según este decreto 093 del 2020, tanto de las actuaciones administrativas como de las que se estén adelantando ante los inspectores de policía. Por estos temas, entonces, hasta el 13 de abril quedan congeladas. El decreto nacional, que ya a partir del 417 hay una normatividad, imagínense que vamos en el 484, desde el 417 al 484 el gobierno ha venido sacando decretos y decretos para solucionar y mitigar esta emergencia sanitaria, y que inciden en la propiedad horizontal. Por ejemplo, me llama la atención el decreto 060
de este año, del 2020, en el cual establecen, mire, ojo, establecen algunos aspectos que tienen que ver sobre la justicia. Por ejemplo, suspender las conciliaciones en derecho. En muchas copropiedades, muchos copropietarios han iniciado conciliaciones y han citado al administrador, de pronto por la responsabilidad civil que se tiene, o se tienen conciliaciones en derecho de diferentes aspectos. Estas también quedaron suspendidas hasta el día 13 de abril, que se acaba, pues digamos que inicialmente el confinamiento, porque se puede agravar más la situación. Lo único que no sería el funcionamiento de las comisarías de familia. Van a tener que seguir atendiendo las comisarías de familia, y si en las copropiedades se nos presentan temas de violencia intrafamiliar, podemos acudir ante la comisaría de familia, cuyas diligencias no pueden ser suspendidas así no se tengan los elementos para realizarlas de manera virtual, ya que cuando se tratan de custodia, visita, alimentos, tanto de los menores de edad como de nuestros adultos mayores que necesitan mayor protección, se deben hacer estas diligencias. Si no se pueden hacer de manera virtual, igual se debe convocar a la persona y la persona tendrá el permiso, se le mandará su convocatoria para que comparezca a la diligencia mínimo con un día de anterioridad, convocatorias que se pueden enviar bien sea por correo electrónico o hacer unas llamadas telefónicas o por algún medio electrónica con mínimo un día de anterioridad, pero estas diligencias no se suspenden. El gobierno nacional, en el decreto 064 del mismo año 2020, también es algo novedoso al cual no se le ha dado como la trascendencia que afectan las propiedades horizontales, establece que los servicios de comunicaciones se convierten en un servicio público esencial. Entonces, si se necesita en las copropiedades el mantenimiento de las redes de comunicaciones, de televisión, de telefonía, de cualquier tipo, se debe contar con este servicio porque tiene la categoría de derecho esencial y podemos acudir a las empresas de telefonía, por ejemplo, cuando haya algún daño, o de televisión, para que nos arreglen estos temas. Asimismo, este decreto, al establecer esto como derecho esencial, establece que no se le puede cortar el servicio de la telefonía móvil a los usuarios como se venía acostumbrado, como lo hacían las empresas cuando no se cancelaba, sino que se le debe dar 30 días adicionales para cortarle el servicio. Si aún no han cancelado dentro de los 30 días adicionales, tampoco se le puede cortar el servicio en su totalidad. Se debe permitir que le entren las llamadas, se le va a dejar como 300 mensajes de texto de manera gratuita y se le va a limitar el servicio de internet a ciertas gigas nomás. Igual siempre se debe mantener el servicio de comunicaciones. A las líneas prepago, si se les acaba el saldo, se les va a garantizar mínimo unos 200 mensajes de texto. Entonces, se mantiene el servicio de telefonía o el servicio de comunicaciones tan esencial en esta época. Miren que el gobierno ha venido sacando varios decretos que no conocemos y que inciden en la propiedad horizontal desde varios aspectos que tendríamos que desarrollarlas en otros espacios que tengamos en el tema de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un tema que nos apasiona a todos. Por eso yo los invito a que sigamos disfrutando de estos momentos de propiedad horizontal, pero más allá, miremos alrededor, miremos a los seres que nos sirven, a las personas que están al servicio de las copropiedades. Como último, el gobierno distrital y el gobierno nacional ha venido sacando una serie de normas y reglamentaciones, pero la reglamentación más importante está en cada propiedad horizontal. Recordemos que cada propiedad horizontal es una empresa. Nosotros somos dueños de nuestra propia empresa. ¿En qué porcentaje? En el porcentaje que establece en nuestro coeficiente de propiedad horizontal. La ley 675 estableció que las propiedades horizontales son una persona jurídica y nosotros somos los que mandamos y velamos por nuestra empresa. Por eso aprovechemos esta época. Yo sé que hay muchas rencillas dentro de la propiedad horizontal, dentro de los conjuntos, dentro de los diferentes propiedades horizontales, edificios. Muchas veces hay peleas entre el administrador o entre el consejo de administración y el nuevo, o entre los anteriores. Esta no es la época para eso. Esta es la época para estar unidos, para sacar nuestro conjunto residencial o nuestra propiedad horizontal adelante, unidos, pasar todos este tema de la pandemia, y que si encontramos una persona que tenga síntomas del COVID-19 en nuestra propiedad horizontal, pues sí, tenemos que reportarlo
a las entidades sanitarias, pero tampoco descuidemos las mascotas. Si se llevan a un copropietario y sabemos que la mascota se quedó sola, abandonada, prestémosle el auxilio, pero si se lo prestamos a las mascotas, también a los seres que nos rodean. Muchas gracias a todos y nos seguiremos encontrando en otra oportunidad y hablaremos de propiedad horizontal. Que el Señor los bendiga.